fiesta estamos esta noche. Él, Ajá. para nosotros realmente es un gran guía en lo que tiene que ver con todo el asunto de planificación para vivir mejor. Señores, sabemos que una ciudad está de verdad bien concebida cuando salimos, cuando viajamos y cuando vemos todo como que cae en el orden que debe ir. Marcos Barinas con nosotros. Vamos a compartir la hoja de vida de este brillante profesional dominicano y regresamos en breve. Marcos Barinas Uribe, arquitecto y planificador urbano, obtuvo la beca Fulbright y estudió planificación en Estados Unidos y en Chile, y también estudió relaciones internacionales. La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign le otorgó a abrir la primera cátedra África, donde enseñó sobre los grandes crecimientos urbanos del futuro que se visualizaba en el sur global y las áreas tropicales. Es el propietario y presidente de Red Caribeña de Urbanismo y Arquitectura. Obtuvo un premio en la Bienal del año 2003. Arquitecto, después de tener la experiencia laboral, profesional, académica, y después de usted mismo ver pasar por las aulas jóvenes que usted ha podido ayudar a formar, ¿no debería ya República Dominicana, tener una mejor nota precisamente para que nuestro país sea más vivible? Eh, bueno, yo no tendería a creer que las cosas van a estar mejor cuando salgan los egresados que fueron mis estudiantes o algo así, o Pero algo eso deben coger, ¿no no crees? sería nada modesto. Algo debemos Pero coger. yo considero que, bueno, algo a lo que nos debemos acostumbrar nosotros es que el ordenamiento territorial y la planificación son prácticas relativamente jóvenes. Eh, la idea de planificar ciudades no tiene más de 150 años, por lo menos como lo conocemos ahora, no en la época de los emperadores y demás, sino como lo conocemos ahora como una actividad democrática donde participa la sociedad y la sociedad planifica lo que entiende que debe ser su futuro. Oye, ni a 100 años llegan esas cualidades de ese nivel de democracia. Y nosotros en República Dominicana apenas hemos dado pasitos sobre el tema del ordenamiento y sobre el tema de la planificación también muy poco, porque no es lo mismo hacer grandes proyectos de infraestructura que planificar. O sea, tú puedes hacer grandes proyectos de infraestructura que no estén orientados hacia temas de ordenamiento territorial, hacia temas de responder a problemas ambientales, a problemas sociales y demás, y simplemente creas grandes infraestructuras porque desde tu punto de vista político lo deseas y ya está. Entonces, yo considero personalmente que ahora mismo hay una muy buena generación de planificadores urbanos, gente joven que se ha formado y que ahora y que está en el país ejerciendo en puestos pequeños. Tú vas a muchas instituciones públicas y te encuentras con gente brillante. El problema es arriba. Así mismo es. Así El mismo es. problema, el problema es arriba, es con lo que tenemos que lidiar arriba. Y ahí es que quizás mi generación, con que tú dices que me veo como un muchachito, que mi generación tiene un trabajo que hacer, ¿no? Que es abrir espacio para que esta generación que viene formándose y viene generando ya muy buenas ideas en el mismo tren estatal. Ojo, para mí el urbanismo es público. Yo no tengo, para mí el que planifica hoteles eso no es un urbanista, eso es otra Claro, cosa. claro que Para sí. mí el urbanismo es público. Naturalmente. Es tratar con el espacio público, tú tienes que trabajar con el gobierno. O sea, para mí no existe esa idea de que tú haces urbanismo del sector privado. Tú haces urbanismo con el sector privado, pero no Así mismo. desde el sector privado. Entonces, esa generación que se está formando es la que yo creo que realmente va a generar un cambio
en el futuro de la ciudad. Y estamos dando pasos importantes, ¿eh? A veces ¿Así? nosotros, ¿Cómo así? sí, Dígame pero alguno, claro, por Dios, claro. para no perder las Oh, esperanzas. oh, pero claro que sí. Mira que la gente se deprime cuando yo voy a las entrevistas. Claro. Pero también hay que entender que, como te dije, que esta es una carrera joven, ¿no? Y el ordenamiento territorial, o sea, como práctica y como política pública, no tiene más de 60 años, 50 años. Y ya nosotros logramos la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Eso fue una lucha de más de 20 años de muchos urbanistas, sociólogos, geógrafos y diferentes profesiones que han estado procurando que exista una ley que ordene el territorio. Y eso llevaba más de 20 años estancado en el progreso, en el Congreso. Entraba y salía y no lo dejaban entrar y un montón de cosas, muchísimos intereses. Y a veces ni siquiera son los intereses que uno cree. Uno dice, mira, son intereses del sector privado. No, 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 a veces son intereses políticos que no quieren que ese tipo de ordenamiento del territorio progrese, ¿no? Y ya la ley de ordenamiento territorial es un hecho. Existe ley de ordenamiento territorial. Entró en el Congreso hace 3 años y se aprobó. Ya es ley. Ahora en estos momentos lo que están todas las instituciones es preparándose para la aplicación de la ley, que es bastante compleja, ¿no? Y nos va a tomar un tiempo. Los tiempos de las ciudades son de 20 años. O sea, el que se crea que hay ley y ya mañana va a haber orden, no es así. O sea, las ciudades se toman 10, 20 años para poder manifestar de manera física lo que son sus políticas públicas. O sea que estamos empezando ahora y los efectos de esta ley, por ejemplo, se van a ver claramente dentro de 10 o 20 años. O sea que esas son cosas que nosotros debemos aplaudir que están ocurriendo. Bien, me alegro que usted esté tan optimista, porque eso dice que a futuro las cosas van a Sí, venir bien, pero sin embargo, siguen los asentamientos, siguen los movimientos de personas, sigue el campo, ya no existe, es todo el mundo para la ciudad, la frontera desbordada para este lado, vienen extranjeros, principalmente haitianos, que son nuestra mayor migración, y no es la culpa de ellos. La culpa es de los que encuentran, porque los dominicanos también tiramos basura a la calle, los dominicanos hacemos cosas y cuando vamos a ciudades donde estas cosas no están permitidas, lo primero que nos dicen los coterráneos es, mira, aquí no se puede tirar basura en la calle porque es, ¿tú ves lo que dice ahí? No littering, eso es que tú no puedes tirar basura porque si no te ponen una multa de $100 y si no te trancan esto, aquello. Entonces, el problema no es de los que vienen, no es de los que migran, es de las ordenanzas que tenemos que se cumplen o no se cumplen, pero se sigue movilizando la gente, se siguen haciendo asentamientos, en lo que esperamos precisamente que la ley de ordenamiento territorial esté lista con su reglamento para ser aplicada. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede ir lidiando? Como usted dice, que el problema no es de los de abajo, ni siquiera de los medianos, sino de los que tienen en sus manos el control del poder. Queremos que los municipios tengan su propia autonomía, pero no la tienen. No la tienen porque el porcentaje que le corresponde del presupuesto nacional no se le da. Entonces no tienen ya para hacer ni aceras ni contener, que era antes de que lo que hacían. Entonces la realidad es que todo parte del poder central, del poder ejecutivo, de la voluntad del equipo de gobierno, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que si no podemos venir de arriba hacia abajo, por lo menos coger de la mitad estas jóvenes y estos jóvenes que quieren aspirar a formar parte de los gobiernos municipales, a ser alcaldes, alcaldesas, vicealcaldesas, vicealcaldes, regidores, directores de salas capitulares, etcétera, para que vayan con el criterio de que la responsabilidad está en sus manos. ¿Cómo hacemos, por Dios? ¿Cómo podemos seguir predicando? Que no sea, como decía mi bisabuelo, arar en el mar
darle consejo a un muerto, predicar en el desierto o machacar hierro frío. ¿Qué podemos hacer, arquitecto, por Dios? Bueno, tú has dicho, o sea, varias verdades ahí que son definitivamente son ineludibles, ¿no? Es una realidad que vivimos en un país presidencialista, nos hemos acostumbrado a esta idea de que todo gira alrededor del presidente, y no solamente alrededor del presidente, todo gira alrededor de 4 años, o sea, y todo se planifica para 4 años, y inclusive los partidos políticos sustentan sus campañas y sus propuestas, entre grandísimas comillas, en el hecho de que vamos a ser diferentes y vamos a hacerlo al revés, y esto lo está haciendo terriblemente mal y nosotros lo vamos a hacer bien, y vamos a reestructurar el Estado. Mira, yo no quiero que reestructuren el Estado, yo quiero que haya continuidad, yo quiero que haya planificación, yo quiero que el Estado por 20 años tengas planes, y se lleguen a efecto esos planes. Yo no quiero que tú vengas y me digas, yo voy a reestructurar todo porque esto es un desastre. Mire, hermano, déjese de eso, ¿no? Eso es un punto muy importante, que ya es político, no es técnico. O sea, ya no es un tema que me concierne a mí desde lo técnico, ¿no? Pero sí nos concierne en el sentido de participar. Yo participo, mi práctica es pública, yo no hago un solo proyecto que no sea público. Por tanto, en toda mi práctica yo participo de lo político, porque trabajo para un Estado, trabajo para un gobierno, y lo político no es solamente lo partidario, sino el establecer relaciones, el establecer contrastes, el discutir, el participar y demás. Eso es parte de lo político de un proyecto, ¿no? Como lo que yo haría, ¿no? Y los demás tienen que participar en el ámbito que les corresponde participar. Yo creo que deberían haber más alcaldes jóvenes, más regidores jóvenes, más nuevas caras. O sea, ahora tú ves estas vallas llenas de políticos viejos, ¿sabes? Oye, yo no quiero ya, Con mucho no sé, Photoshop que ni oye, se conocen. exacto. Estas imágenes de inteligencia artificial, ¿no? O sea, Total. oye, ya está bueno de eso. Uno quisiera ver otras caras, otras propuestas, pero otras propuestas. Porque el problema es que a veces tú ves caras jóvenes que tienen la misma propuesta de los viejos, Claro, madurado con carburo, les digo yo. O sea, así mismo. entonces no hace sentido, ¿no? No hace sentido como sociedad, pero le tocará a lo que les interesa a la política hacer ese trabajo de política partidaria. Entonces, esa es una realidad, ese tema del presidencialismo y demás. El ordenamiento territorial se supone que no debería estar orientado a la idea de lo político, a la idea de lo político administrativo, ni siquiera lo político administrativo. Para el ordenamiento territorial, esta idea de los senadores y de las divisiones de circunscripciones o de diputados, eso no tiene nada que ver, porque realmente de lo que se trata es de organizar el territorio, y a veces el territorio implica varias unidades políticas. O sea, la ciudad de Santo Domingo es una metrópolis de 5,5 millones de habitantes que es administrada por 11 alcaldes y que implica tres regiones del país: la región Osama, la región Iguamo y la región Yuma, Yo. ¿no? Exacto. Y implica también no, 4 4 provincias. provincias. De hecho, 5 provincias, porque Exacto. San Cristóbal, Sí, que es sí, claro, el claro, Distrito Nacional, es una claro, provincia, la claro. provincia de Santo Domingo, Exacto. San Pedro de Macorís y Y definitivamente Monteplata. exactamente. También está involucrada en el tema de Así. lo que representa esta metrópolis. O sea, entonces fíjate que son muchos estamentos políticos, y el ordenamiento territorio tiene que trabajar con esos estamentos políticos. Entonces, ¿cómo tú articulas esas diferentes visiones partidarias en un país que se orienta por visiones partidarias? Entonces, ese yo creo que es uno de los problemas que tenemos, y que tenemos que madurar sobre eso, sobre los intereses nuestros y los intereses de los partidos. Ahora mismo todo se orienta hacia los intereses de los partidos y no hacia los intereses propios. Lo otro que dijiste es una realidad ya a menor escala, porque fíjate que estamos hablando de la nación y de territorios y regiones y metrópolis. Lo otro, tú hablaste de cosas perentorias de todos los días. O sea, tú vienes de viaje y estás en cualquier país. No estoy hablando, no es que fuiste a Londres, o sea, tú fuiste a México o fuiste a Colombia,
y llegas a República Dominicana y dices, pero ¿y esta ciudad tan oscura? Oye, pero aquí no hay, no, esta ciudad oscura, sin iluminación, las aceras rotas, todas, yo no puedo caminar aquí. Yo estaba ahora en México y caminaba y paseaba por los parques, o estaba en España, o estaba en Argentina, o en Brasil, donde sea, en Puerto Rico, y tú caminas por las calles y hay parques y hay inversión estatal y aquí no hay nada. ¿Qué pasó? Y a ti te sorprende, pero te sorprende solamente ese día. El otro día tú estás en la calle con el cuchillo en la boca y, y a la hora de que te preguntan si tú prefieres asfalto o acera, tú dices asfalto. Cuando la mayoría necesita acera, pero a mí me interesa mi problema es mi carro y mi asfalto y mi parqueo, pero yo no pienso en que la gran mayoría de la población anda a pie y el 70% de los hogares no tienen carro, ni tienen motor, ni tienen nada, andan a pie. Y a mí eso no me importa, porque a mí lo que me interesa es que yo en mi carro el tapón no me tome 15 minutos más de lo que regularmente me toca llegar a mi lugar, mientras que hay personas que le toma 4 horas venir de trabajar al centro de la ciudad. ¿Y quién piensa en esas personas? Nadie, ¿no? Entonces, ese tema de todos los días yo creo que es también muy importante. O sea, la inversión que hace el Estado en la infraestructura pública, poca y mala orientada, la inversión, no la inversión, sino la planificación que hace el Estado en normativas adecuadas, nulas. O sea, en esta ciudad apenas el polígono central, Gascue y la ciudad colonial tienen normativas, el resto, el resto es A Dios que reparta suerte. como tú quieras, tú sabes, como tú quieras, y a la total discrecionalidad de los directores de planeamiento urbano, tú sabes. Entonces, la discrecionalidad para nosotros es un orgullo, porque queremos ser presidentes todos. O sea, si tú estás en una dirección chiquitita, tú quieres ser igual que el presidente, dando órdenes y cambiando cosas, y tú nunca quieres seguir alguna regla que Tal cual. existió. Entonces, todos queremos ser presidentes. Entonces, esas son cosas que nuestra sociedad tiene que madurar, y lo tiene que hacer rápido, porque ya tenemos el monstruo arriba, ¿no? Ya la ciudad de Santo Domingo se está volviendo un tema incontrolable, que si seguimos con esta apatía hacia lo público, hacia la gran escala, hacia que, oye, no importa quién pongan los partidos, nosotros vamos y votamos morado, blanco, rojo, azul o lo que sea, y a mí no me importa quién sea. Y los partidos no le importa. Oye, hay uno que no sabe si él quiere ser alcalde o senador. Imagínate tú. Oye, una persona que, tú sabes la diferencia que hay entre tú estar en el Congreso y en una alcaldía. O sea, una alcaldía es un proyecto de partido, es un proyecto que implica una cantidad de personas que se tienen que poner al unísono para hacer una propuesta. Y un congreso es otra estructura, es otro sistema, es otra cosa que tú estás atendiendo. O esto que está en unas vallas sin partido, como el que venga, el que yo tengo cuarto y yo lleno de valla esta ciudad, y el que quiera ponerme a mí que me ponga. Oye, pero ¿y qué es esto? O sea que eso es, cuando yo veo eso, yo siento el peligro que hay con la ciudad y con los lugares donde nosotros vivimos, porque es en manos de estas mentalidades que está. Y eso espanta, da miedo y espanta. Mis 500 locos. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos, planeamiento urbano. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo puede el arquitecto Marcos Barinas decirnos qué notas sacamos nosotros en la ciudad capital, en el Gran Santo Domingo, en las grandes ciudades, ya que República Dominicana realmente compite con tener dentro de poco 10 millones de turistas que hayan pasado por nuestro lar nativo? Regresamos en breve. Arquitecto, antes de ir a la pausa, dejamos la pregunta en el aire. Planeamiento urbano. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo vamos nosotros en esta materia? ¿La pasamos, la llevamos a completiva? ¿La pasamos con sobresaliente?
¿En qué ciudad nos va mejor? Díganos, ¿qué es planeamiento urbano? Es una muy buena pregunta que tú estás haciendo, porque regularmente la gente no se pregunta qué es planeamiento urbano. La gente lo confunde lo que es planeamiento urbano y confunde lo que es ordenamiento territorial. Y dicen, aquí se necesita un plan de ordenamiento territorial cuando se está refiriendo a un plan urbano. O dicen, aquí hace falta planeamiento urbano cuando en realidad es ordenamiento territorial. Mira, el ordenamiento territorial, voy a empezar por ahí porque esa es la gran escala. El ordenamiento del territorio establece una serie de principios que la sociedad acoge, ¿no? Como los principios bajo los cuales quiere desarrollar su futuro y establece cómo ese territorio se ordena para lograr esos principios. Si tú lees la ley de ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial va a empezar con muchos aspectos que se han venido discutiendo hace mucho tiempo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, tú sabes, y demás leyes y estamentos que dicen cómo es que la sociedad parece que quiere que se ordene, que se desarrolle su país, ¿no? Y se desarrolle de manera positiva. Y entonces el ordenamiento territorial ordena ese territorio. Entonces ese territorio está compuesto por ciudades, pero también está compuesto por áreas protegidas, áreas agrícolas, ¿verdad? Espacios de agua, bosques, áreas de servicios especiales como grandes rellenos sanitarios o vertederos, o sea, hay un montón de elementos estructurales del territorio que participan de una manera conjunta para que ese territorio se pueda entender que está ordenado. Entonces, dentro de esa planificación está esa distinción entre lo rural y lo urbano, ¿no? O sea, lo rural es aquello que no debería ser urbanizable y urbano es aquello que de alguna manera ha sido ya urbanizado, aunque no esté urbanizado como nosotros quisiéramos, sin las reglas y normativas como nosotros quisiéramos, pero ya está construido y ya se puede considerar que esto es urbano. Entonces, cuando tú defines eso y tú defines esos límites y tú estableces qué es urbano y qué no es urbano o qué es rural, entonces lo que queda dentro del urbano es planeamiento urbano, lógicamente. Entonces, ese planeamiento urbano, esa condición de organizar las ciudades, de administrar las ciudades, de generar normativas que nos ayuden a vivir juntos, es a lo que nosotros llamamos planeamiento urbano. Y de alguna manera ese planeamiento, fíjate que viene estructurado por una escala mayor. O sea, tú quizás no quieres que una ciudad crezca mucho. ¿Por qué? Porque mientras más crece, más impacta los recursos naturales, los recursos hídricos, los recursos forestales en términos de lo industrial y forestal, ¿no? Que de alguna manera ayuda a que tú puedas vivir en la ciudad, porque si tú eliminas el agua y si tú eliminas los recursos naturales, te quedas sin nada y vivir va a ser un infierno, ¿no? Entonces tú ordenas lo urbano y lo urbano lo condicionas a esos aspectos que son realmente importantes. ¿Para qué? Bueno, para que los puedas ahorrar, para que entiendas cuáles son los impactos que tiene, porque si tú vives en una zona con ríos y cañadas, tú sabes que estás en una ciudad que está propensa a inundarse o que está propensa a tener unos impactos diferentes si tú vivieras en una llanura, ¿verdad? Entonces esas condiciones establecen el carácter con el que crecen las ciudades y entonces ya esas ciudades tú defines y dices, mira, yo quiero que la ciudad crezca hasta aquí, pero para que crezca hasta aquí debemos garantizar que la gente tenga dentro de este espacio los espacios verdes, los espacios, el equipamiento comunitario a gran escala como hospitales, sistemas de transporte, pero también necesitamos los parquecitos y las aceras y los espacios donde juegan los niños y donde juegan los envejecientes, ¿no? Entonces, a eso se refiere planificación urbana. Y después, entonces viene el tema normativo edificatorio. No, aquí lo vemos al revés. Aquí todo es normativo edificatorio y creemos que es planeamiento urbano y planeamiento urbano es simplemente decir que haya más torres de 25 pisos, pero no estamos pensando en ese bien común que es la calle, que es el parque, que es todo esto que yo te estoy comentando, que es lo que nos ayuda a vivir juntos y a no matarnos unos con otros, ¿no? Eso es a lo que realmente es el planeamiento urbano. La parte normativa edificatoria viene después. Yo conozco ciudades sin normativas edificatorias que funcionan muy bien, porque tienen una muy buena estructura de espacios públicos y de normativas de espacios públicos. Pero yo no conozco ninguna ciudad que haya normado su crecimiento solamente en la edificación. No lo conozco. Esta es la que pretende hacer eso. Es la única que pretende hacer eso. Y yo creo que ese es el gran error que estamos cometiendo nosotros
en el tema del planeamiento urbano. No sé si con eso más o menos me expliqué de las diferencias. Totalmente. Okay. Para aplatanarlo, estamos Ajá. haciendo mucho crecimiento vertical y tenemos ahora muchas torres y mucha gente viviendo en poco espacio, pero matándose al momento de circular y de salir, al punto de que hay colegios que ya han establecido sucursales cercanas a las torres para que los padres puedan mandar a los niños a pie con la muchacha de servicio y el seguridad, porque el tiempo que le toma transitar cuando salen de su torre muy segura hasta llegar al colegio, a veces 1 o 2 horas. Entonces, estamos haciendo una ciudad súper poblada porque sencillamente no estamos haciendo lo correcto. O que demanda más agua, o como usted dice, los supermercados abarrotados, por ejemplo, en la zona donde la gente tiene mayor poder adquisitivo, etcétera. Todo esto sin haberlo planificado. Tenemos un verón, por ejemplo, que la gente se pone la mano en la cabeza porque dice que qué ha pasado, que hay una migración grandísima y que hay un barrio completo de haitianos que hacen lo que le da la gana. No, 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 no. No tenemos las normas y ellos llegan y a donde fueres, haz lo que vieres. Definitivamente, no hay otra cosa. O sea, eso es así, aunque nos duela. Arquitecto, seguimos avanzando. Ahora vamos a hacer otra pausa, porque cuando regresemos, me gustaría que de acuerdo a su experiencia, usted me diga qué ciudades o sectores usted considera más amigable en nuestro país, aunque sea de manera voluntaria y espontánea que se hayan hecho. Por ejemplo, sabemos que por San José de las Matas hay un grupo de mujeres que está trabajando todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y que saben reciclar, reutilizar, reusar, etcétera. De acuerdo a su experiencia, ¿hay algún lugar en República Dominicana que aunque sea de manera espontánea, sea más o menos vivible? Después de la pausa, regresamos. Antes de ir a la pausa, le planteábamos que, de acuerdo a su experiencia, si hay algún lugar específico que usted considere que es amigable para vivir, ya sea que lo haya hecho espontáneamente, ya sea que hayan tenido algún gobierno local, que se hayan llevado uno de otros, como sea. ¿Hay algún lugar en República Dominicana, arquitecto Marcos Barina, que podamos decir sí, podemos andar en una bicicleta, o si caminamos a pie no nos vamos a torcer un tobillo, mamá no va a llegar como llegó mi madre, toda una abogada en ejercicio, porque compró 2 botellas de refresco para llevar a sus hijos, cayó en una calzada frente al Hospital Padre Villini y terminó con yo no sé cuántos puntos de sutura. Estamos hablando de hace más de 20 años, 25, y todavía continuamos igual o cada vez peor. ¿Qué dice Marcos Barina? Bueno, si tú me preguntaste, tú me diste mucho detalle, porque si es por el tema ya de las aceras y de la bicicleta, te voy a decir que imagínate tú, en ningún lugar. Pero me Póngalo preguntaste, macro, más grande, ¿no? Como usted quiera. me preguntaste si hay un lugar vivible. Mira, yo amo mi ciudad, yo amo Santo Domingo. Yo considero que esta es una ciudad perfecta. Esta es una ciudad, te voy a describir Santo Domingo de mis ojos, ¿no? Una ciudad frente al mar, como un auditorio al mar, con terrazas ecológicas que van bajando hacia el mar, que esa es la gran dicha que tenemos, porque toda lo que es las aguas servidas y las aguas de la superficie van y terminan en el mar. El smog de los vehículos, de todos estos vehículos que hay, se los lleva la independientemente de todo el calor que hace ahora y todo lo que tú quieras. O sea, este es un clima en el que tú no tienes que pasarte 3 meses metido en una casa porque el frío te mata, o otros lugares donde el calor es peor que aquí. Entonces, de esta manera, o sea, a mí me gusta mi ciudad. Yo creo que es una ciudad que tiene todos los atributos que la convierten en una ciudad donde tú quieres vivir, donde cualquier persona quisiera vivir.
Es una ciudad que necesita una administración adecuada, una serie de normas adecuadas para el tipo de crecimiento que está recibiendo, porque ya no es la misma ciudad de la época republicana, ni la misma ciudad de Trujillo, ni la misma ciudad de Balaguer. Esta es otra realidad totalmente diferente que no puede ser estructurada, administrada de la misma manera en que se hizo en esos otros momentos, ¿no? Esto implica otro tipo de desarrollo y por tanto yo no considero que el problema esté en el lugar o en nosotros, el problema está en algo que debería de tener control porque debería de ser nosotros como ciudadanos y el Estado como organizador de todo, debería de poder hacer que los potenciales que tiene esta ciudad la hagan mucho mejor, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de lugares maravillosos, mira, La Vega es un pueblo de una escala y un tamaño muy adecuado para el Caribe, ¿no? Para la escala de las ciudades caribeñas. O pueblos de montañas que tienen unos atributos especiales, Jarabacoa, Constanza, Ocoa, o lugares a los que tú vas a una determinada actividad, ¿no? O sea, porque tienen esa condición de ir a un lugar donde hay una playa especial o donde hay un río especial o hay un espacio natural que nos anima a visitarlo. O lugares que también parecen estar bien organizados. Cuando tú vas a Hermanas Mirabal, a mí me sorprende la calidad de algunos liceos Es educativos cierto, allá. Yo creo que es eso es cierto. maravilloso lo que está ocurriendo ahí. Yo quisiera que mis hijas fueran a ese liceo, ¿no? Liceo, Porque a es pesar de cierto. ser un liceo público, entonces hay Así mismo. lugares donde hay aspectos que son buenos, ¿no? Y de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Nosotros no podemos siempre estar con esta idea como de esta vergüenza que tenemos hacia nosotros mismos. A mí me molesta mucho cada vez que dicen que todas las soluciones aquí se resuelven con la falta de educación. Y yo, espera. O sea, Tampoco así. mira, el dominicano no es ni menos sucio, ni menos bulloso que un colombiano, un mexicano. Lo que pasa es que al dominicano lo dejan ser sucio y bulloso. O sea, si a ti te dejan Claro, propiamente. Y eso es claro. lo que pasa aquí te dejan ser sucio, aquí te dejan ser bulloso, aquí te dan el ejemplo de robar y de que mira, que yo voy al gobierno a robar y a la franca, entonces todo el mundo bien lo sabe. ¿Y qué tú quieres que haga la gente? Va a emular lo que está ocurriendo y todo el mundo quiere ser regidor y todo el mundo quiere ser diputado porque a eso es que se va ahí. Y entonces de repente tú sientes que hay como una vergüenza hacia nosotros mismos y nosotros tenemos que de alguna manera, o sea, soltar esa vergüenza y entender que tenemos súper atributos y ese atributo tiene que ser potenciado y tiene que ser potenciado con la participación de nosotros, pero también la participación del Estado. El Estado es responsable de muchos aspectos de que la maquinaria de la del país Totalmente. funcione. Claro. Y los gobiernos de turno que administran ese estado, de darle la continuidad de vida, porque si no, no se hace nada. Para terminar, dentro de unos meses, muy pocos, vamos a poder estar eligiendo a nuestras autoridades municipales y congresionales, los que hacen las leyes y los que dirigen nuestras ciudades a su modo de ver. Para el dominicano normal, al que le da valor a su voto, ¿qué usted le diría que no le deba faltar a un gobernante X, a un determinado gerente, a un alcalde, a un director de distrito municipal, a un regidor, para yo votar por él y sentirme mañana responsable de que no voté porque se veía bonito, porque hablaba lindo, porque se movía mucho, porque tenía un buen spot publicitario, porque pudo tener más vallas que el otro, etcétera? Si yo le voy a dar valor a mi voto, y este mensaje final yo quiero que usted se lo dé al ciudadano dominicano, a la ciudadana dominicana, a los que van a elegir a sus autoridades. Puntos específicos que usted diría, mira, a mí me dijo el arquitecto Marco Barina, que tiene mucha experiencia en eso, que una persona que yo vaya a elegir no debiera faltarle por lo menos esto, esto o esto. ¿Qué usted cree? Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Siempre un grandísimo placer. Tenemos pendiente un programa sobre la basura. Ya nadie se acuerda de eso porque la gente dice, es que el alcalde no es nada más la basura, pero entonces también es la basura y se han olvidado de él. Pero ese será otro programa. Por favor, para el dominicano que va a elegir,
¿Qué no debe faltarle a este ser humano que se va a sentar a decidir cosas para que esa ciudad sea, o su ciudad sea, más o menos amigable? Gracias, querido. Mira, yo pienso que en este caso tú estás preguntando por lo que a mí me compete más que la parte de los Así es, ayuntamientos, porque es lo que tiene que ver naturalmente, con uso de naturalmente. suelo. Así es. Bueno, mira, yo nunca he considerado que el mejor alcalde es la persona con la mejor preparación académica. No necesariamente, aunque es importante que haya cierta preparación. Yo creo que es una persona que primero conoce su territorio, lo conoce, no políticamente, porque hay muchos sabios que conocen el territorio políticamente y saben manipular las personas, sino que conoce su territorio, es de allí, te conoce a ti, te conoce a tu familia y tiene una propuesta que se adapta a los problemas que tiene tu localidad. Una persona que llegue y simplemente ponga su cara, tú sabes, bonita o fea, con el nombre regidor o alcalde, eso no es suficiente. O alguien que llegue a tu comunidad y te ofrezca cosas banales, dinero, música, electrodomésticos y demás, hay que desconfiar de esa gente, ¿no? O sea, tú tienes que confiar en alguien que vino, que conoce su territorio, que sabe cuáles son sus problemas, que te lo sabe manifestar, que te sabe decir cuáles son y te saben hacerte a ti parte de eso. Entonces, yo creo que eso es, y eso tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? El liderazgo de esa persona en su comunidad. Eso es uno de los puntos fundamentales. Después, ojo, no viene solo. Esta gente que viene solo y que yo solo y que yo soy el mejor y no Yo tiene, y mismo tú no soy, ves, como decía mi papi, yo mismo soy. y tú no ves que tiene atrás un equipo de personas, de urbanistas, arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos, gente que está detrás de él, trabajando con él o con ella, ¿no? Trabajando con ellos para generar esas propuestas y que te puedan entregar una propuesta. Desconfía de esa persona. No existe tal cosa como ese superhéroe que vino a salvar la capital y a salvar el municipio. Y no sé, eso no existe. Los municipios y los ayuntamientos son un equipo de personas. Diferente a un senador casi es él con un equipo pequeño, pero de políticas específicas. El que va a un ayuntamiento tiene que venir con un equipo grande de personas que va a transformar ese ayuntamiento y lo va a poner a operar adecuadamente. No es una sola persona, no es un lobo solitario, es un equipo. Esa persona que pueda ir y presentarle un programa y un equipo, esa persona puede ser que sea un buen alcalde. Excelente. Marcos Barinas, no le ha picado a usted nunca el gusanito de querer candidatearse? Usted podría ser un gran alcalde. Mira, Yo me tendría que anoto ahí en ser, ese equipo de trabajo, yo me anoto ahí. yo creo que a todo el mundo le llega un momento ese tipo de ofertas y siempre lo que pasa es que los grandes partidos tienen una estructura que no permiten que entren gente capacitada y nueva. Siempre tiene que ser al que le toca. Y los pequeños tienen el problema que no tienen una estructura que permite hacer esto que te estoy diciendo. O sea, entrar a un municipio o a una ciudad grande requiere realmente un equipo de personas grandes que soporte eso y que vaya dirigido a eso y enfocarse en eso única y exclusivamente. Y eso no, es muy difícil que eso ocurra. Y como yo te dije al principio, yo creo que cada quien tiene su espacio. A mí se me hace muy difícil mentir, a mí se me hace muy difícil el tener esa sabiduría, esa bichosa de que se mete en los bares, que empieza a decir a la gente, a llantar y a dar muela. Yo soy bueno dando muela técnica, pero esa otra no soy muy bueno. Entonces, yo de verdad que uno nunca sabe, o sea, qué le trae el destino a la gente. Mientras tanto, yo sí doy mi pedazo, aporto mi pedazo desde lo técnico y desde mi práctica, que es una práctica pública. Y yo creo que ahí yo me siento con suficiente satisfacción personal de que lo que hago de alguna manera trasciende y llega, aunque sea un parquecito que hiciste o un plan, algo pasa que transforma algo en la sociedad y para mí ya eso es suficiente. Marcos Barinas, y entonces, muchísimas gracias porque su sapiencia siempre es importante y atinada.
y su presencia aquí en Entonces realmente siempre nos engalana. Muchísimas gracias. Si en algún momento se decide, anóteme en ese equipo, que yo voy con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares. Gracias al arquitecto Marcos Barinas. En este momento, todos debemos conocer un poco más del tema en cuestión. La idea es que podamos aportar lo que nos toca a cada uno. Si queremos tener un mejor país, si queremos tener mejor ciudades, tenemos cada uno que poner de nuestras partes. Precisamente para eso hacemos estos programas. Buenas noches y muchas bendiciones.